Eco. Y estamos de regreso en Vive Eco. Estamos hablando de el origen de las especies. ¿Usted por qué identifica este término? Obviamente está relacionado con Darwin. Y más relacionado todavía porque esta tarde estamos preguntando cómo se llama la obra cumbre de Darwin, y para que usted participe y se lleve su bolsa de C7 Jalisco y se la lleve, evite llevar a casa bolsas de plástico, y también su directorio. Bueno, pues la pregunta esta tarde, que está relacionado con nuestro tema, es que nos diga cómo se llama la obra cumbre de Charles Darwin. Comuníquese con nosotros. Si usted nos está sintonizando a las 11 de la mañana por el canal 25.1, comuníquese. Estamos en el 3030-5350. Está el cita contestando sus llamadas. Y si nos escucha en la repetición a las 4 de la tarde por C7 Radio, o en la repetición a las 5 de la tarde por Canal 7, en Canal 7 Noticias, bueno, pues a través del Facebook esperamos su comunicación. ¿Cómo se llama la obra cumbre de Charles Darwin? Y participe para llevarse su bolsa con su directorio sustentable. Está más que claro, ¿a poco no? Y fácil. Clarísimo. Antes del corte nos quedamos así, picadísimos con la historia, con todo lo que nos estabas platicando. Como fósiles. Ajá, como así, petrificadas. Así, hay que seguirle, ya. Sí. Bueno, antes de continuar, quiero comentar que bueno, todo lo que estamos platicando ahora sucedió cuando Darwin regresa de su viaje, ¿no? O sea, todavía pasaron varios años para que conociéramos la obra de Darwin. Entonces, toda esta historia se construye desde que él parte a su viaje y vuelve, y esta comunicación que tiene con otros investigadores. Les comentaba yo que es a base de cartas, entonces... es tardado. Es un poquito tardado, sí. Aquí también surgieron cosas muy interesantes, y yo creo que es parte de una segunda evidencia muy importante de la teoría, ¿no? A ver. Cuando Darwin empieza a comentar lo que él mira en su viaje, empiezan a resaltar dos cosas principalmente. La primera es que en los dibujos que él empieza a ver y que empieza a tener cuando los colegas le envían información, es que hay una similitud en cuanto a los esqueletos de los organismos. Es decir, si nosotros recordamos o si hemos visto por ahí algunas imágenes de los esqueletos de un murciélago con un ave, con una iguana, con una cebra, nos damos cuenta que bueno, hay una columna vertebral, hay costillas, sobre todo hay unas fotos que son famosas de la evolución de los esqueletos, y nos muestran los brazos de diferentes especies, ¿no? De un ave, de un mamífero, de un pez, de un reptil, y se pueden ver claramente los huesos largos, ¿no? Los tarsos y metatarsos, y en todas las especies están. ¿También en los peces? También en los peces. En las aletas de los peces están estos huesos. Por ahí hay algunas modificaciones, ¿no? A veces son más largos o más cortos, o en algunos organismos se han perdido, pero existe el vestigio de que alguna vez estuvieron ahí. Entonces imagínense, en esa época, pensar en que todos los esqueletos de todas las especies, o de la mayoría de las especies de vertebrados, son muy similares, pues también fue una onda que impresionó pues al mismo Darwin y pues al equipo de trabajo que él empezó a organizar, ¿no? Y entonces ahí fue cuando él comenzó a pensar que quizá las especies estaban emparentadas, o que tenía que haber un ancestro común, ¿no? Y sobre todo esta idea se vino a robustecer muchísimo más, porque con la información que empezó a obtener también había evidencias del desarrollo embrionario de las especies. Igual, hoy en día es muy fácil revisar algunos videos de los diferentes desarrollos embrionarios, pues por ejemplo de un reptil, de un ave, de un mamífero e incluso de un humano. Uh-huh. No sé si han visto estas imágenes en donde se presenta pues una sola célula fecundada, después y que el cigote, exacto, se empiezan a reproducir y se empieza a formar un feto, ¿no? Y este feto, en las primeras etapas de vida, es más, en algunas ocasiones es muy difícil diferenciar si es un feto de humano, de reptil, de ave o de pez. Ajá, ¿no? sí. O sea, las diferencias son muy, muy pequeñitas. Ya en las etapas posteriores es mucho más sencillo ver cómo se van diferenciando, ¿no? Y ya al final, bueno, sí existe una diferencia completa, aunque la diferencia es morfológica.
¿no? En cuestiones de ADN todavía sigue habiendo mucha similitud. Pero bueno, el ADN todavía no se sabía que existía cuando Darwin planteó su teoría, pero sí la parte morfológica. Entonces, estas dos cosas, la similitud en cuanto a los esqueletos y la similitud del desarrollo embrionario de las diferentes especies, llevó a pensar en que las especies estaban emparentadas. Había alguna relación entre ellas. Familiares éramos entonces, todos. Claro, y entonces eso pues vino a romper otro esquema religioso en donde se decía que pues cada especie tenía una razón de ser, ¿no? Y entonces, ¿por qué o cuál era el sentido de tener similitudes en cuanto a su desarrollo embrionario y en cuanto a su estructura ósea? Oye, y esta idea y esta concepción que, desmiéntanme, que hasta ahorita el ser humano es el que está por encima de todas las demás especies animales y no, como si no perteneciéramos al mismo reino, como si no compartiéramos la misma naturaleza, ¿no? Animales y plantas. Animales y plantas, claro. Y que hace 200 años, quiero suponer que estaba mucho más por encima. Entonces, que Darwin se atreviera a decir, pues es que estamos emparentados con las ranas, y tenemos un común con el caballo, con las ranas, con los peces, con... ¿Cómo le fue? Sí. No, era difícil para él. Incluso, bueno, se comenta que por eso pasó mucho tiempo desde que Darwin comienza a tener estas evidencias y cuando escribe su obra para presentarla, porque pues el temor de ser... linchado. Sí, encontrar el origen de las especies. Entonces, sí, es complicadísimo. Pues sí, y entonces, dada esta situación de relación o de parentesco, pues es que se empieza a generar el árbol de la vida, ¿no? O el árbol genealógico, o el árbol filogenético. Y de hecho esa es otra imagen muy famosa de Darwin, ¿no? El árbol de las especies poniendo en las ramas, en la punta de las ramas, las especies actuales, y yéndonos hacia las ramas que divergen, los ancestros de estas especies, ¿no? Y ahí en algún lugar de esas ramas, pues están los homínidos, ¿no? Que también después fue una polémica importante que se dio, porque pues resultaba que los homínidos también tenían algún tipo de parentesco, y en los homínidos estamos nosotros como especie, ¿no? Como especie Homo sapiens. Entonces, imagínense, él ya tenía evidencias contundentes de que algo estaba pasando, de que estábamos emparentados, pero ahora, ¿cómo probarlo? ¿Cómo probar que estas diferencias se debían a cambios y que estos cambios nos iban a llevar pues a la sobrevivencia, ¿no? ¿Cómo le hacíamos? Bueno, Darwin, además de todo esto que les cuento ahora, a él le gustaba mucho trabajar con las palomas. Él de hecho tenía varias palomas y con ellas hacía experimentos, ¿no? Experimentos en el sentido de buscar asociaciones en cuanto a reproducción, ¿no? O sea, hacía una especie de selección artificial. Y entonces buscaba ver picos de algún color, alas de otro color, palomas que volaran más, que volaran menos, que fueran más fuertes. Y él empezó a diseñar estos experimentos efectivamente para tener una selección artificial. Además de que él trabajaba con las palomas, había ya muchos ejemplos afuera en la naturaleza, en la agricultura, en algunos otros animales y plantas. Por ejemplo, ellos tenían un jardín muy grande y tenían amigos que tenían muchos perros, y los perros eran de razas importantes, ¿no? Y entonces él se cuestionaba pues las razas. Él fue uno de los primeros que pensó en que algunas razas de perros que están tan seleccionados, si esos perros los dejaran en vida libre en la naturaleza, era muy probable que se murieran, porque estaban tan acostumbrados a los seres humanos, a ser domésticos, que si los soltaban, era muy probable que no la libraran. Entonces ya había evidencias de selección artificial, pero esta selección artificial estaba dada por el humano. Y no te das cuenta. Es tan cotidiana que no te das cuenta. Y no te das cuenta. Solo estás pensando en tener una planta o un animal mejor o con determinadas características, de acuerdo a tus gustos o de acuerdo a las necesidades de la población, pero no sabes que lo que estás haciendo pues es un cambio finalmente, ¿no? De una forma original a formas distintas. ¿Qué es lo que está pasando ahorita, por ejemplo, en la agricultura, ¿no? Con los organismos genéticamente modificados, por ejemplo. ¿Se puede como medio ligar en algún punto? Sí, aunque
el tema de los organismos genéticamente modificados, bueno, pues es un tema que interviene una modificación en términos de la ingeniería genética. Y en este aspecto de selección artificial, simplemente es seleccionar caracteres. Naturalmente. O sea, no introducimos genes. Algo externo. Ni generamos una secuencia distinta. Es como la selección artificial mejorada con la tecnología, entre comillas. Sí, algo así sería. Entonces, la palabra era selección artificial. Pero en la naturaleza, ¿qué pasaba? ¿O qué pasaba? ¿No? Entonces, seguramente no también artificial. habría una especie de selección. Y en ese tema de la selección, bueno, pues entonces era selección natural, ¿no? Si teníamos selección artificial, pues vamos viendo selección natural. Y de hecho, ahí fue donde se acuña esta frase, ¿no? De la selección natural como una fuerza dadora de variación, que después la variación sería como el motorcito de la evolución, ¿no? Entonces, nos metemos al tema de la selección natural. O sea, los cambios en las especies, pero en la naturaleza, en donde la mano del hombre no tiene absolutamente nada que ver. Y fíjense que ahí, en ese tema, es algo bien chido, desde el punto de vista biológico, claro. No, bueno, y a veces también desde el punto de vista cultural y social, porque la selección natural es una fuerza muy cruel. Cruel en este sentido. Los animales, ustedes piensen en la imagen del león y la cebra, ¿no? Que hemos visto muchos de estas imágenes en la televisión. El león yendo tras la cebra, la alcanza, le pega el mordidón en el cuello y la mata, ¿no? Entonces, pareciera que en la naturaleza los organismos luchan, sufren y mueren, ¿no? Si por ahí tienes alguna ventaja sobre otro, la libras en ese momento. Quién sabe en un momento posterior, pero al menos en ese la puedes librar. Pero si no tienes ninguna ventaja, seguramente mueres. Eres el rival más débil. Adiós. Entonces realmente es cruel el término de la selección natural. Incluso lo vemos ahora con los humanos, que es algo que vamos a platicar en el otro bloque, pero nos enfrentamos a virus, a bacterias, y si no tenemos este bagaje genético para hacerles frente, nos puede llevar a la muerte, ¿no? Entonces, en ese sentido, la selección natural es una fuerza bastante cruel con los organismos. O sea, de hecho, en algunos paneles donde se habla de Darwin y de la teoría, se menciona que qué bueno que los humanos de alguna manera no vivimos bajo las presiones de la selección natural. Ya hubiéramos porque si no, seguramente nuestra población fuera menor. De alguna manera la selección natural lo que hace es quitar a los más débiles. ¿Y eso es malo? No. Vamos a nuestro último corte. Porque el mundo está sobrepoblado, ¿eh? Digo, no quiero decir que me voy a... De personas. Vamos a nuestro último corte. De regreso seguiremos hablando del origen de las especies, la vida de Darwin. 3030-5350. Y recuerden nuestro Facebook, Vive Espacio Eco. Participe y díganos cómo se llama la obra cumbre de Darwin para que usted se lleve esta bolsa de C7 y su directorio sustentable. Vamos al corte. Haz eco. Vive eco.